Hola, les damos la bienvenida a Cara para presentarles hoy a un hombre muy conocido. Es un personaje sin duda entrañable, al que apreciamos mucho aquí en este programa. Tiene 60 años, acaba de cumplirlos, aunque dice que no se ha dado cuenta de ese tránsito. Ha escrito a lo largo de su vida 51 libros, sin embargo dice que no quiere que se le considere como escritor, sino como periodista, que es su verdadero oficio y su auténtica vocación. Dice que en su vida ha tenido un solo amor verdadero, 4 hijos y miles de sueños, la mayoría por cumplir. Ahora solo le preocupa pensar, dice que son ventajas, es lo bueno y lo malo, de estar jugando a la prórroga. Su saga sobre el personaje de Jesús de Nazaret pues ha vendido miles y miles y miles de libros. Es sin duda uno de los autores más conocidos, más seguidos. Hablamos de Caballo de Troya, que está ya en su entrega número 8. Y hablamos, por supuesto, de JJ Benítez, nuestro invitado de Cara a Cara, a quien con mucho placer saludamos. Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y por dedicarnos tiempo. Sé que no te prodigas demasiado, que vives en Cádiz, cerca de Cádiz, de una manera pues, un poco tranquila, investigando, escribiendo, y que estás un poco retirado de lo que es un poco el mundo social, ¿no? Sí, así es. Vivo en Barbate desde hace ya 11 años. Cuando empecé a darme cuenta de que la vida también tiene que ser algo personal, no solamente difundir cosas. Caballo de Troya 8 ya. Esta es la entrega número 8, este libro que nos sirve de pretexto para hablar contigo. Jordán, ese es el título del libro y nos va a llevar al bautizo de Jesús de Nazaret. Nada menos. Sí, a mí me gusta más la palabra inmersión en las aguas, porque bautismo tiene... es un concepto muy posterior que ahora en estos momentos pues tiene una simetría muy conocida, que yo creo que no era la correcta en aquel tiempo. Es decir, Juan el Bautista o Yehohanán lo que hace es, bueno, arengar a las masas para que se unan al Yahvé vengativo, ¿no? Al Yahvé que va a poner el hacha en la base del árbol. Y el que estuviera de acuerdo con esas ideas y colocar a Israel en lo alto de la cumbre del dominio de la tierra, que eso era en definitiva el concepto mesiánico de aquel tiempo, el que estaba o estuviera de acuerdo con esas ideas entraba en las aguas, bajaba a las aguas y simplemente lo que hacía era un asentimiento a esa doctrina y a esa política, digamos, ¿no? A esa idea religiosa. Pero no tenía el concepto del perdón de los pecados que actualmente se le da. Llevas 23 años investigando la vida de Jesús de Nazaret. Un poco más, 23 años desde que han empezado a publicarse, 22 años me parece los libros, pero desde el 70 y tantos yo empecé ya a interesarme por la figura de un Jesús de Nazaret que yo había medio olvidado, por culpa de la vida, ¿no? y de la maquinaria del periodismo y de la acción. ¿Y cómo descubres la fascinación por el personaje? Pues lo descubro aparentemente por casualidad, pero yo creo ya que la casualidad no existe, está todo muy bien ordenado. ¿Tú crees que no? Que esto que decimos que es fruto del azar, de la casualidad, esto no es así. No, esa palabra algún día la tendrán que retirar con vergüenza de los diccionarios, porque lo que pasa es que todavía es muy pronto. Pero la casualidad, la gente que está un poquito despierta y se da cuenta de lo que le ocurre al cabo del día, se da cuenta de que hay cosas muy extrañas y que no pueden obedecer al azar. Entonces, aparentemente por casualidad, hacia los años 70, yo estaba en el periodismo activo, en la vieja y desaparecida Gaceta del Norte de Bilbao, alguien dijo, hay un congreso en Londres sobre la sábana santa de Turín. Y entonces había una serie de hallazgos científicos desconcertantes. A mí aquello me enganchó, me fui detrás de la noticia y empecé a investigar. Y entonces me di cuenta de que el personaje de Jesús de Nazaret podía tener una perspectiva diferente a la que tradicionalmente me habían contado, a través de las religiones. Y me puse a indagar y a investigar, y tuve un sueño. El sueño era, ¿cómo hubiera escrito un periodista la vida de Jesús de Nazaret? Paso a paso. Y el problema de los sueños es que generalmente se cumplen, por eso hay que tener mucho cuidado, aquí o en donde sea. Y a mí un día me llegó una información mágica, y me puse a escribir Caballo de Troya. Se habla de las fuentes, que tú has consultado muchísimas fuentes. Sí, yo una vez hice un cálculo, un día que estaba de humor,
y para los 8 volúmenes hay más de 14.000 fuentes, de tipo secundario. Sí, porque dices, bueno, hay una fuente principal que nunca ha revelado cuál es. No debo, No debes. no debo. ¿Por qué? Bueno, estamos entre colegas, entre periodistas. Entre colegas, pues porque no debo revelar las fuentes. cosa que entiendo perfectamente. Cosa que el colega entiende perfectamente. Bueno, yo creo que ni Garzón me sacaría las fuentes, ¿eh? Entonces, yo he pensado que tampoco es justo, ¿eh? Y entonces cuando yo muera, lo voy a dejar ante notario. Para cuando yo muera, si a alguien le interesa, pues que se descubra, ¿no? Es decir, ¿cuál era la fuente capital donde bebió este señor? Tienes muchísimos seguidores de tu literatura. Dentro de los seguidores, mucha gente que ha descubierto a Jesús de Nazaret con tus libros, incluso una dimensión nueva, en fin, que has creado seguidores de la figura de Jesús de Nazaret. Y sin embargo, dentro de algunos sectores de la Iglesia Católica, los más conservadores, incluso integristas, bueno, tus libros son considerados casi satánicos. Casi no. Bueno, satánicos. Directamente. Directamente. ¿Para qué vamos a andarnos con eufemismos? No, con eufemismos. Satán, y además yo soy Satán, según estos sectores, efectivamente, como tú dices. Fíjate la acogida tan dispar que tiene una obra como la tuya. Pero bueno, esos son gajes del oficio y es lógico, ¿no? Porque yo entiendo que cada sector y cada iglesia en este caso tiene derecho, por supuesto, a defender sus opciones, ¿eh? Yo creo que nadie tiene la verdad y yo menos que nadie. Eso para empezar. Es decir, lo que aquí aparece en Los caballos de Troya es una aproximación posible a la verdad. Eso tiene que quedar muy claro. Entonces, bueno, a mí una de las cosas que más me satisface, sinceramente, y que más me llena de orgullo y de alegría, es cuando la gente te dice eso. Es decir, pues mire usted, yo he descubierto a un Jesús de Nazaret a mi alcance, a mi medida. No está arriba allí en los altares, oscuro, con cara de fiscal. No, eso es de una satisfacción tan extraordinaria que, bueno, yo ya me doy por pagado. La bien pagada. La bien pagada, en este caso el bien pagado. El bien pagado. Y luego el éxito extraordinario de la saga de Caballo de Troya, ¿no? Tanto en España como en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Sí, bueno, yo recuerdo una anécdota de José Manuel Lara, el editor, que él la suele contar, ¿eh? Y además lo hace con mucha gracia. Y de esto entiende. Y de esto entiende. Yo cuando llevé el primer libro, el primer Caballo de Troya, a Barcelona, el hombre lo miró, había 700 páginas, y dice, bueno, yo creo que deberías quitar 400. Y le dije, no quito ni una coma. Y entonces lo tuvo allí unos meses en un cajón, pensando qué hacíamos. Y al final me dice, bueno, pues a morir. Dije, pues a morir. Y llevan muchos miles y miles de ejemplares. ¿Sí? ¿Cuántas páginas escritas? Pues creo que son, con el 8, con Jordán, creo que son 4.378. Y en el fondo, los lectores de tus libros, de Caballo de Troya, lo que se encuentran es, si me permites, un largo reportaje periodístico. Está escrito con los ojos, con el estilo, con la técnica de un periodista, de un reportero. Sí, es un lenguaje directo, es una narración directa, como seguramente lo hubiera escrito un reportero, un periodista, por lo menos un periodista de raza. De la vieja escuela, quiero decir. Tú te sientes un periodista, fundamentalmente, más que un escritor. Sí, yo soy una persona muy curiosa y es, creo que la gran virtud del periodista, aparte de la capacidad de síntesis, etcétera, ¿no? Yo veo los ojos, veo las cosas y automáticamente digo, caramba, esto la gente lo debería saber. No lo debo saber yo, no, la gente lo debería saber. Yo creo que esa es la naturaleza del periodista de verdad, ¿no? Entonces, en esto ocurre lo mismo, es decir, estás transmitiendo algo con detalle, con una perspectiva casi cinematográfica, o sin casi, entonces eso la gente lo agradece. La técnica del diario, por ejemplo. Sí, en este caso sí, con sorpresas. Con sorpresas, sí, que no vamos a desvelar tampoco. No, ni yo te las voy a desvelar. Quería preguntarte por los viajes y el trabajo de investigación previa, porque claro, esto sí que es puramente periodístico. Tienes que investigar, tomar muchas notas, hablar con mucha gente, utilizar, como tú decías, muchas fuentes y después destilar todo eso en el proceso de escritura. Sí. Muchos viajes a Israel y a muchos sitios. Sí, ahí yo creo que son como 15 o 16 a Israel y a Jordania, Egipto, pues más o menos Estados Unidos, pues unos 6, 7, 8.
no los he contado exactamente, ¿no? Mucha labor de contraste, es decir, hay mucha documentación que yo ya tengo y que a mí me gusta contrastar, es decir, ¿y esto hasta dónde es verdad? ¿Y esto cómo es? Esa es quizás la labor más densa, más laboriosa, la de contrastar, es decir, vamos a ver, si hay una serpiente, aquí dice que hay una serpiente, la Cerastes cerastes, que está en abril en Galilea y que es venenosa hasta tal extremo. ¿Esto es así? Entonces hay que llamar a los expertos, que a veces los encuentras y a veces no los encuentras, ¿no? Son técnicas de buen periodista. Son técnicas de periodismo. Yo no sé si seré bueno o no, yo creo que soy una persona... No digo lo de contrastar las informaciones, que no siempre se hace, ¿no? Sí, eso es fundamental. ¿Para qué? Para respirar un poco con tranquilidad. ¿Cómo es, se preguntarán muchos espectadores ahora, cómo es el taller, la intrahistoria de la elaboración de Caballo de Troya? ¿Cómo trabajas? ¿Tomas notas? ¿Tienes cuadernos? Luego, ¿cuál es el proceso? El proceso es esa información capital en la que yo vivo y que contrasto. Entonces, ¿qué hago? Me voy a los lugares donde dicen que ocurren las cosas, lo veo, lo estudio, lo analizo, lo fotografío, apunto, tengo cuadernos, pues, como alrededor de 100 cuadernos de campo, y lo veo con los expertos, me dan su opinión, luego lo dejo reposar y ya una vez en mi estudio, en mi despacho, pues lo que hago es ordenarlo todo ese puzzle increíble y ponerte a trabajar en mi vieja máquina de escribir, claro. No ordenador. Nunca jamás. Nunca jamás. No. Nunca jamás. Por ahí no paso. Hasta ahí podíamos llegar. No, yo tengo un concepto de la fidelidad para las cosas y también para las personas. Pero para las cosas tengo, quizás porque me dan, no sé, mucha piedad, ¿no? Y entonces yo cuando tengo que desprenderme de un coche sufro mucho y lo acaricio y lo beso y me preocupa quién lo va a recoger después y lloro. Bueno, llorar no, porque lloro poco. Y entonces con la máquina de escribir sucede lo mismo. Es decir, lleva muchos años conmigo, entonces ¿quién soy yo para decirle ahora tú te quedas ahí y entra el señor ordenador? Pues no, señor. Tú te quedas donde estás, porque me gusta tu ruido, me gusta que se te caigan las teclas, me gusta ponerte yo la cinta y a veces hasta me ahorco con la cinta. Y a veces no se encuentra fácilmente la cinta ya. Pues mira, yo tuve un día un chispazo casi divino. También. Y dije, vamos a ver, ¿cuántos años voy a vivir yo? Vamos, siendo optimista vamos a poner 15. Esos son 15 libros, esos son 30 cintas. Y me fui a una tienda en Cádiz, dije, todas las cintas de algodón negro para mí. Y me las llevé a casa. Pero cometí un error. No me di cuenta que se secaban. Claro, eso te iba a decir ahora mismo. Tienen una caducidad muy limitada las viejas cintas de máquina de escribir. Pero bueno, tengo como 60, es decir, que tengo cubierto mi futuro. Luego se pueden impregnar, me imagino que habrá... Sí, las he metido en la nevera. Eso sí. Recomendación que me he dado, como el turrón. Más o menos un libro al año. Sí, son, bueno, voy para los 70, como tú sabes muy bien. Bueno, pero tienes 60 de momento, ¿no? Bueno, pues voy para los 70. Eso seguramente, o acabas de dejar los 50, en fin, esto es siempre según se mire de un lado de otro, tampoco vamos a ponernos aquí muy pesimistas, ¿no? Son 53 o 54 libros escritos y este me parece que es el 49 o 50 publicados. Pues sí, sale a... Bueno, no empecé a los 10 años a escribir. Pero años muy fecundos, ¿no? Sale uno o dos prácticamente en ese periodo de tiempo, sí, al año. Miles de sueños por cumplir, dices que tienes. Ahora tengo menos, pero son más intensos. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que Dios es tan inteligente y tan benéfico que nos hace imaginar, cosa que no hace ningún animal, ¿no? Y entonces entre la imaginación están los sueños. Y es peligrosísimo, porque la gente sueña y cree que no se van a cumplir, y se cumplen, aquí o donde sea. Entonces yo ahora he aprendido a tener pocos sueños, intensos, pero pocos. Y los acaricio, y los acaricio. ¿Sueños despierto? Sueños despierto. Sí, hombre, dormido es una de las maravillas de las maravillas. Yo ahora estoy fascinado con la arquitectura del sueño. Es una de las cosas más increíbles. Es decir, no solamente se sueña para descansar, sino, yo me quedaba asombrado, los científicos dicen que se sueña para organizar la memoria.
para caramba. regenerar el cerebro. Sí, sí, decir, bueno, a ver, todas las vivencias que yo he tenido hoy o esta semana son tantas que me las tengo que organizar. Y entonces necesito un periodo de sueño en el que alguien ahí dentro, no sé quién, hace esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí. Eso es como los ordenadores, pero mucho más perfecto. Sí, sí, sí. Y luego me las llevo. Es decir, lo increíble es que cuando yo me muera, creo, agarro la maleta de las memorias, de los recuerdos, y eso es lo único que me llevo. ¿Eres creyente? Sí, claro. ¿Y eres? No practicante. Eso te iba a decir. ¿Y eres, ahora, segunda cuestión, ¿eres creyente practicante o no? No, además te voy a revelar algo que no sé si es importante o no, pero creo que la gente debe saberlo. Y es que yo renuncié a la Iglesia Católica hace un año. Abandoné. Me dio mucha vergüenza porque cuando llegué allí no sabía cómo explicarlo. Y el sacerdote, el jurídico, el vicario, me dijo, no, no, pase, pase, carné de identidad. Rellene este papel. Puse los datos y entonces, ante mi sorpresa y desconcierto, lo dejó en una pila de papeles y me di cuenta que era como el 300 o 400 en la cola. Y me dijo, ya se le avisará. Ahora bien, usted no puede ser padrino de nada, probablemente usted no va a ir al cielo y además no tiene derecho a funeral. Dije, pues muy bien, acepto. Tuviste una experiencia, creo que todos podemos contar, hace algunos años. Estuviste en un tris de morir, estuviste en el límite mismo de la muerte. Y tú cuentas que eso lo recuerdas de una manera muy plácida, muy dulce. Sí, sí, yo no me di cuenta hasta después, lógicamente, ¿no? Pero estuve como a 5 minutos. Entonces yo noté, hubo un problema accidental en el quirófano, no hay que culpar a nadie, me cortaron las arterias, las coronarias, con un plástico, con un cateterismo, y entonces yo noté que me entraba un sueño maravilloso, dulce, plácido, y el intensivista que estaba a mi derecha no hacía más que darme la vara y hablarme para que yo no me durmiera, supongo, para que no me muriera, en realidad, ¿no? Pero fue una sensación, yo creo que morirse es menos complicado de lo que creemos. Pues no podemos decirte nada porque no hemos pasado por ese trance, por esa experiencia, y por nosotros, sin que sea dentro de mucho tiempo, a ser posible, ¿no? A ser posible, A ser sí. posible, si se Pero puede elegir. es lo único seguro que hay, ¿eh? Eso sí, eso también es verdad. Cuando tú abandones con tus sueños, como dices, me los llevaré conmigo, ¿dónde crees que irás? Iré a otro lugar donde voy a estar más vivo que aquí. Estoy seguro. Yo he hecho muchas investigaciones que todavía no he publicado, no sé si algún día las publicaré, sobre personas que están muertas y enterradas y que han sido vistas, con las que a la gente ha hablado, incluso han sido tocadas por esas personas. Bueno, y otra serie de investigaciones parecidas. Entonces yo estoy seguro, convencido, de que después de la muerte es como, creo yo, como un sueño. Te entrenas todos los días, además, para morir. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Y entonces pasas a otro sitio. Pero además, yo creo que no como un espíritu o como una luz o como una energía, que es más o menos lo que nos venden las religiones, ¿no? Sino con un soporte orgánico, físico, diferente a este. Y entonces yo un día, pensando, que es lo que ahora me gusta hacer, que es la verdadera revolución pendiente, dije, pero caramba, si yo todos los días me voy a dormir, eso es morir. Lo que pasa es que yo voy tranquilo y confiado. Bueno, a veces no, porque mi conciencia no está muy allá. Pero me duermo pensando que me voy a despertar. Eso es morir. Y despertarte en otro sitio. Y sin pijama. Y sin pijama. Esa es la clave, creo yo. Es decir, y en un lugar donde yo creo que ya nunca más vas a morir. Jamás. Yo creo que Dios es tan extraordinariamente imaginativo que no repite nada. No hay nada igual en la naturaleza. Ni las palabras que yo estoy diciendo ahora son iguales a las anteriores. Aunque yo quiera. Tú dices, JJ, que estás jugando la prórroga. Sí. No sé si estoy en los penaltis. Hombre, no. Las prórrogas sí, puede ser muy larga si hay empate. Sí, bueno, pero es la prórroga. Así lo consideras, así te sientes. Sí, yo cuando salí de aquel trance de hace 4 años, traté de reorganizarme y entonces pues empecé a darme cuenta de que había perdido muchos trenes, de que lo que verdaderamente importa son las pequeñas grandes cosas de la vida y que te dan un toque. Y entonces intuyes, no sabes, intuyes
que no está la cosa lejana. Y empecé a hacer caso a la intuición. Entonces yo ahora vivo al sur de la razón. Vivo en Cádiz, pero al sur de la razón. ¿Y tu intuición qué te dice, por ejemplo? La intuición, lo que pasa es que pasa tan rápida y tan de puntillas. Es una ráfaga, ¿verdad? Más que una ráfaga. Y entonces automáticamente cuando quieres reaccionar entra la razón en juego y ahí se estropea todo. Entonces la intuición lo que me dice es que hay que vivir y vivir intensamente, intensamente, con sentido común, pero intensamente. Eso es lo que yo no he podido hacer en todo este tiempo y a veces ahora tengo los chispazos y lo intento, pero estoy muy mal educado. A veces entonces tú crees que se nos olvida vivir. Yo creo que el 99% de las veces estamos tan agobiados con la vida, el dinero, el trabajo, el no sé qué, tal. Y cuando te quieres dar cuenta y te ha pasado el tren por encima, dices, ¿pero qué ha pasado? Si no me he dado cuenta. Es una interesante y sabia reflexión, además. ¿Qué ha pasado? ¿Qué podría haber pasado el día del bautismo de Jesús de Nazaret? En un afluente del Jordán, no en el río Jordán. No en el río Jordán, como tradicionalmente se dice, y aunque es más o menos secundario, es importante también, porque los judíos ortodoxos tenían una disciplina extraordinaria a la hora de las abluciones y de los baños rituales, etc., ¿no? Y el Jordán es un río lógicamente impuro. ¿Por qué? Pues porque arrastra todos los desperdicios de todas las orillas, desde el lago prácticamente de Tiberíades hacia el Mar Muerto. Y ahí hay cadáveres, y hay troncos, y hay fango, y entonces allí nadie se bañaba ritualmente, ¿no? Entonces lo que sí hacían es en las aguas que llaman manaderas, es decir, en los afluentes, en las fuentes, etc. Ahí sí. Y yo creo que ahí es donde probablemente ocurrió la inmersión simbólica de Jesús, vamos, no simbólica, entró en las aguas probablemente, y con un sentido, creo yo, que tampoco las tradiciones eclesiásticas y las religiones nos lo han contado al 100%, y es que yo creo que es el acto más solemne de Jesús de Nazaret, de su vida de predicación y de su vida, seguramente, porque él tiene conciencia, creo yo, probable, conciencia de su naturaleza divina. A partir de ese enero del año 26, él tiene conciencia de quién es y actúa como tal. Es un día histórico en la persona, en este caso, de un hombre Dios, claro. Yo no lo entiendo muy bien lo de la naturaleza divina y humana, pero lo acepto. Después de investigar tanto tiempo, bueno, 23 años publicando libros, pero además desde el año 70, como tú nos contabas, investigando sobre el personaje, ¿qué es lo que has aprendido? ¿Cómo ves tú a Jesús de Nazaret? Como un ¿Qué amigo, es para ti? Un amigo. Mi Dios. Mi Dios. Yo he dicho que soy creyente, ¿no? Y creo más que el Papa, ¿eh? O quizás creo más en otro Dios que el Dios en el que cree el Vaticano, ¿no? Pero yo, Jesús de Nazaret, me parece un hombre Dios poco comprendido, que ha venido aquí no a salvar a nadie, eso es una majadería. O sea, a mí me parece que un hombre Dios, Jesús de Nazaret, viene aquí a cosas más importantes. Entre otras cosas porque yo creo que en el momento que Dios te imagina y apareces, eres inmortal, no tienes por qué merecer nada así. Un Dios no pone condiciones. Y eso es lo que yo creo que hace Jesús, ¿no? Es decir, dice, señores, aquí no hay condiciones. Usted tiene que vivir y punto. Aproveche. Un revolucionario. Del pensamiento. No político. Y yo creo que ese es un error de mucha gente. Es decir, la política no tiene nada que ver con Jesús de Nazaret. Ni las religiones tampoco. Si es que el problema es que Dios no es católico, ni musulmán, ni protestante, ni budista. Ni se retiró al desierto, Jesús. Ni se retiró al desierto. Como hemos aprendido también aquí. Sí, en ese afluente, que probablemente es uno que se llamaba Artal, bueno, pues el desierto más cercano, que es el de Judá, está a muchos kilómetros. Él seguramente se retiró a unas colinas de la actual Jordania llenas de olivos, entre los árabes. Ni fue tentado por el diablo. No. Eso yo creo que es una mala interpretación o no sé, una mala información de mis amigos los evangelistas, ¿no? Que estaban bastante, creo yo, despistados. Yo no veo la necesidad de que los diablos tienten a Jesús de Nazaret. Yo creo que fue hacer algo mucho más interesante, ¿no? Que es planificar su vida de predicación.
Y lógicamente te retiras a un lugar que esté cercano, no te vas a ir al desierto. ¿Tú rezas? Yo rezo a mi manera, yo hablo con el jefe y... ¿El jefe es Jesús de Nazaret? Depende. ¿O es Dios quién es? ¿No? Según me pille de humor. Puede ser Jesús de Nazaret o el número uno, ¿no? El jefe. El jefe, sí, sí, Dios, vamos, el Padre. Entonces sí suelo rezar. Yo antes rezaba por las noches a las 3 de la mañana. Bajaba a la cocina, abría un melón y decía, ¡qué maravilla! Esto es una maravilla. El tipo que ha inventado el melón es un sabio, es dulce, abarca todo el máximo volumen en la mínima expresión de dimensiones. Bueno, así rezo. Aprender a vivir es quizás la tarea pendiente a la que tú ahora te aplicas con ahínco y a la que todos deberíamos de prestar también más atención, seguramente, ¿no? Sí, es la asignatura pendiente de casi todos, pero yo creo que eso es lógico y normal, es decir, vivimos y venimos aquí a vivir una experiencia y bueno, pues algunos despiertan, se dan cuenta y otros no, pero bueno, eso es lógico, es normal, forma parte del juego. Tú tienes muy presente, supongo, el Dios de las pequeñas cosas. Es que yo creo que es el Dios de las pequeñas cosas, es decir, es tan grande que nos tiene en la palma de la mano. Pues la verdad es que es un placer y un gusto hablar contigo, con tus reflexiones, bueno, aprender cosas en este caballo de Troya, que a unos les escandalizará, por supuesto, dirá, estos son patrañas, a otros les va a fascinar, otros van a aprender muchas cosas. Es un libro hecho con honestidad, como todos los de la saga y como todos los tuyos. Y lleno de esperanza. Y eso es seguramente pues, el mensaje más importante de todos, ¿no? Mucha gente te ha preguntado, yo también antes de empezar en la entrevista, y sé que no soy el único, que ha habido gente principal, mucho más importante que yo, te lo ha preguntado, ¿hasta cuándo llegará la saga, JJ? Yo creo que acabará en el 9. En Caballo de Troya 9. Espero, sí, espero. Probablemente dentro de un par de años. ¿Sigues con los ovnis? Sí, sí, claro, yo sigo investigando, pero en silencio. En silencio. Es un tema que para mí es sagrado y santo, ¿no? Y muy importante, muy importante. Si la gente supiera lo que ocultan los gobiernos y los militares, más que los gobiernos, los militares, se quedaría asombrada. Por ejemplo, dinos una cosa antes de terminar. Bueno, pues que son astronaves no humanas cuya tecnología puede estar a 1 millón de años de la que tenemos en estos momentos, es decir, inimaginable, y que podrían hacer con nosotros lo que quisieran, pero no lo hacen. Eso lo saben los militares. Constantemente saben lo que está pasando. Bueno, pues no sé si es mejor casi no saberlo y vivir más confiado. En cualquier caso, gracias por tu presencia aquí. Y como esa prórroga va a durar muchísimo tiempo, tendremos muchas oportunidades de seguir hablando aquí en este programa y de seguir celebrando libros tuyos. Ha sido un placer, muchas gracias. Igual te digo, no me importa que se acabe la prórroga. No, esperemos que dure muchísimo más tiempo y muchísimos más libros. Un abrazo muy fuerte. Gracias. JJ Benítez, hoy con nosotros en Cara a Cara, Caballo de Troya, el número 8 de esa serie, sin duda fascinante e interesante, y hoy su autor, que está muy retirado, que no se prodiga mucho en los estudios de televisión, pues se ha acercado hasta Cara a Cara para hablar con todos ustedes y con nosotros. Volvemos mañana, muchas gracias por su atención.